Entonces, en este primer tema que tiene anatomía patológica dentro del temario que me han alcanzado, uno de los primeros puntos que tenemos viene a ser la introducción, las características generales que tiene el curso de patología. De tal manera que cuando nosotros comenzamos a analizar lo que es la patología, podemos mencionar directamente que va a tener cuatro aspectos para estudiar una enfermedad. Lo primero que tenemos que saber es la causa de la enfermedad, que antiguamente se denominaba noxa y actualmente se le denomina etiología. Ya tratar de buscar por qué es que se están presentando las características fenotípicas o funcionales en un paciente, por qué es que hay prurito en este caso, por ejemplo, esta lesión que estamos viendo acá, tratar de buscar por qué es que hay prurito, por qué es que está roja, por qué es que está localizada o por qué está generalizada. Entonces, ahí estamos tratando de buscar la causa de la enfermedad. Pero también otro de los aspectos de la enfermedad es ver cómo se está dando el curso de la enfermedad. De tal manera que a eso se le denomina la patogenia, cómo se están dando los signos y síntomas característicos de la enfermedad. Pero también viene dar una explicación de los cambios estructurales, anatómicos que se están dando en esta región, ya donde se está presentando este tipo de lesiones, lo que se denominan cambios estructurales, y también vienen los cambios funcionales. Todos esos cambios también son parte del estudio de la enfermedad. Entonces, estas son las características generales que nosotros podemos explicar con relación a una enfermedad. Entonces, por ejemplo, cuando tratamos, ojo que las definiciones que estamos utilizando son de acuerdo al libro base que se considera para estos cursos de anatomía patológica. Cuando nosotros definimos el término patología, ya hace referencia al estudio directamente de la enfermedad, que antiguamente viene del término patos, que quiere decir sufrimiento. De tal manera que la patología se va a encargar del estudio de las causas de la enfermedad, de los cambios que están asociados ya a nivel celular o a nivel de los tejidos, a nivel de diferentes órganos, y que van a ser los responsables de que la enfermedad comience a manifestarse a través de signos y síntomas. ¿Ya? Estas manifestaciones de los signos y síntomas vienen a ser la patogenia ya de la enfermedad. Hay dos términos importantes que los estudiantes, ya de acuerdo a esto que les acabo de mencionar, tienen que conocer directamente. Saber qué cosa es una enfermedad, ¿para qué? Para poder diagnosticarla, para poder tratarla, para poder dar un pronóstico. Entonces, hay dos términos importantes como son la patología y la medicina. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un paciente que viene con una lesión vesicular a nivel del labio, lo que nosotros tratamos primero de saber es cuál es la causa, a qué se debe, ya a través de preguntas, ya saber si es que esto es cíclico, si es que esto siempre aparece solamente en el labio. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, dentro de la formación de la parte odontológica, sabemos que esta lesión ya puede ser causada por un virus, y ahí está la etiología de la enfermedad, ya que es el virus herpes simple tipo 1. Entonces, esto va a provocar cambios estructurales y funcionales a nivel de los tejidos, a nivel de las células, porque este virus va a ingresar a estas células que son los queratinocitos y va a comenzar a cargarlos de virus de tal manera que estas células queratinocitos al final van a sufrir un cambio, como volverse unas células pseudogigantes, unas células abalonadas, que esa es la patogenia ya que se va a ir presentando dentro del curso de esta enfermedad. Entonces nosotros vamos a ver esto, si sacamos una gotita de ese
líquido que está dentro de la vesícula, vamos a encontrar la presencia de células abalonadas, células pseudogigantes, que obedecen a que en el interior de estas células, que vienen a ser los queratinocitos, hay millones y millones de virus que han provocado justamente estos cambios a nivel de los queratinocitos. Entonces, nosotros podemos considerar de que la enfermedad es la alteración o desviación del estado fisiológico, ya que se puede dar en una parte o en varias partes del cuerpo, ya por diferentes causas, ya que generalmente son conocidas muchas veces cuando tratamos de buscar las causas, ya tenemos nosotros evidencias de qué es lo que puede ser, ya cuál puede ser la etiología de una lesión o de una enfermedad. Entonces, la enfermedad se va a dar a través de manifestaciones de síntomas, a través de signos característicos, ¿ya? Y que ya nosotros podemos decir, ya, o podemos predecir cuánto tiempo va a tener la evolución de una enfermedad. Por ejemplo, en el caso del herpes labial, podemos decir de que puede durar entre 5 o 7 días si es que no se infecta. Entonces, más o menos esa es la evolución que nosotros podemos predecir. Entonces, cada vez que se presenta la enfermedad, va a haber cambios, ¿ya? Y nosotros debemos de considerar un término importante dentro del equilibrio celular. Nosotros decimos que nuestras células se encuentran en un equilibrio celular cuando están en homeostasis. Cuando se pierde esta homeostasis, es que se va a presentar la enfermedad. Entonces, nosotros podemos decir de que la función relacionada directamente con una enfermedad viene a ser la fisiopatología. La alteración de las estructuras relacionadas con una enfermedad lo estudia la anatomía patológica. Y estos cambios, tanto funcionales como morfológicos o estructurales, ya pueden ser a nivel molecular, a nivel celular, a nivel de los tejidos, a nivel de los órganos y al final a nivel sistémico, porque va a tomar los diferentes niveles de organización biológica que nosotros conocemos. Entonces, cuando nosotros definimos exactamente el término etiología, quiere decir el origen de la enfermedad. Entonces, nosotros a veces podemos mencionar de que ciertas enfermedades tienen una etiología de origen genético, tienen un factor, un arraigo genético, un arraigo hereditario o un arraigo de mutación que se está dando a través de la herencia. Por ejemplo, y este es el ejemplo que coloca Robbins dentro de su definición, cuando hablamos de la fibrosis quística. La fibrosis quística es una alteración ya que se está dando por mutación a nivel de las membranas celulares, ya a través de un canal que no va a dejar que pueda salir el cloruro, el ion cloro a través de las membranas celulares. Entonces, ahí nosotros podemos ver de que hay un arraigo genético ya a través de la mutación de estos canales, ya como es el ejemplo de la fibrosis quística. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces existen ciertas enfermedades, ya que son las enfermedades más frecuentes, como son la hipertensión, la diabetes, el cáncer, en el cual no solamente hay un factor, ya, no solamente hay una causa, sino que existen varios factores causales, ya. Y también puede haber una susceptibilidad genética en este tipo de pacientes. Por eso que cada vez que viene un paciente con cáncer, ya, o con sospecha de cáncer, lo que se le pregunta es si es que tiene algún familiar directo, ya, que ha padecido de cáncer.
¿Por qué? Porque muchas veces existe esta susceptibilidad genética, tanto en la hipertensión, en la diabetes o en el cáncer. Pero también nosotros podemos encontrar de que hay desencadenantes ambientales que son las causas, y esto vienen a ser la mayor cantidad de causas de las enfermedades son de origen ambiental, o llamado también de origen adquirido. Otros libros le llaman de origen externo, ¿ya? Entonces, podemos considerar este tipo de causas que se van a ir dando para que se dé la enfermedad. Entonces, las etiologías podemos clasificarlas como causas internas, ¿ya? Dentro de las causas internas podemos ver el aspecto psicosomático que tienen las personas, la constitución psicosomática, ¿ya? Por ejemplo, los pícnicos, los gorditos que tienen esa característica de obesidad, tienen cierta predisposición a padecer cierto tipo de enfermedades, como por ejemplo la arteriosclerosis, la hipercolesterolemia, ¿ya? Y tenemos el otro extremo que viene a ser el delgadito, ya como el ectosómico, que tiene también una predisposición a padecer cierto tipo de enfermedades, como son las úlceras gástricas, ¿ya? Entonces, estas causas internas ya también forman parte del aspecto etiológico, generalmente multifactorial. Otra de las causas internas pueden ser la raza, el origen racial que tiene la persona, ¿ya? Por ejemplo, las personas de raza negra son muy susceptibles a padecer de cáncer hepático, de hacer muchos queloides. Las personas de raza amarilla tienen una tendencia a padecer mucho la enfermedad de Crohn, ¿ya? Entonces, el aspecto racial también es un factor interno que puede estar relacionado con las causas de la enfermedad. El sexo, podemos ver de que hay enfermedades en las cuales se presentan mucho más en mujeres, como por ejemplo las enfermedades autoinmunes. El lupus eritematoso sistémico se va a presentar mucho más en mujeres, ¿ya? Y algunos autores mencionan de que se presentan en una proporción de 10 a 1, ¿ya? Y también el factor edad. El factor edad también hay enfermedades que se presentan con alta prevalencia en niños y hay enfermedades que se presentan con alta prevalencia en adultos. Por ejemplo, el EPOC, ya la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se va a presentar más en adultos y en adultos mayores. Y luego tenemos el otro grupo de etiologías, ya que pueden ser adquiridas, algunos le llaman etiología de causas externas, y acá tenemos un gran grupo como son las de origen infeccioso. Dentro de este grupo de origen infeccioso pueden haber enfermedades de origen bacteriano, enfermedades de origen viral, enfermedades provocadas por los hongos. En nuestro campo odontológico tenemos una que es la más prevalente, como es la candidiasis oral, ¿ya? También pueden haber causas o enfermedades provocadas por protozoarios, por el minto, por gusanos, y también por los ectoparásitos, como la pediculosis. Entonces, estas causas externas pueden ser de origen infeccioso, pero también pueden haber causas externas, ¿ya? De origen físico, como pueden ser las de origen traumático, ya las contusiones, las fracturas, los hematomas por golpe que se pueden presentar o por alguna herida quirúrgica post cirugía, de tal manera que estas son de origen físico. También tenemos otro grupo de causas externas que pueden ser de origen químico, ¿ya? De origen químico podemos encontrar ya el alcohol. Por ejemplo, si una mujer gestante consume alcohol, ¿ya? Durante las primeras 8 semanas de embarazo, el niño
puede nacer con un síndrome que se llama el síndrome alcohólico fetal, ¿ya? Y si una persona adulta, por ejemplo, un varón que comienza a tomar demasiado alcohol, puede también tener problemas y generar una enfermedad, como es la cirrosis hepática alcohólica. Entonces, así podemos observar que hay sustancias químicas como drogas, ya cigarros, monóxido de carbono, ciertos venenos como la estricnina, ya el plomo que va a provocar el saturnismo, que el plomo a nivel odontológico puede provocar un ribete llamado el ribete de Burton a nivel de las encías. Entonces, podemos encontrar directamente este tipo de sustancias químicas, ya que pueden causar diferentes tipos de enfermedades. Y tenemos las otras causas, como son las deficiencias nutricionales, ¿ya? Dentro de este grupo podemos considerar la malnutrición primaria, ¿ya? Tomando como referencia que toda malnutrición primaria es aquella malnutrición en la cual una persona ya no tiene capacidad adquisitiva para poder nutrirse. O sea, estamos hablando de una pobreza extrema. Entonces, a eso se le denominan malnutriciones de origen primario. Mientras que una malnutrición secundaria viene a ser cuando el paciente puede tener ya una capacidad adquisitiva, pero su organismo no está trabajando porque tiene un grave problema o un severo problema. Por ejemplo, alguien que tiene cáncer gástrico o un cáncer intestinal puede tener capacidad adquisitiva de comprar lo que él quiera, pero no va a poder comer porque hay un problema grave a nivel del estómago o a nivel del intestino. Entonces, dentro de esta malnutrición primaria, nosotros vamos a encontrar dos tipos importantes. Uno, que puede ser una desnutrición de origen proteico, como es el kwashiorkor, y una desnutrición de origen calórico, como es el marasmo. Entonces, esas son las malnutriciones primarias que se pueden presentar dentro de este grupo de etiología. Y luego tenemos las hipovitaminosis, que pueden ser deficiencia de vitamina A, deficiencia de vitamina B, ya que son las más importantes que nosotros podemos encontrar. Otro problema nutricional es la obesidad. Entonces, nosotros podemos encontrar estos dos que les había mencionado, el kwashiorkor, que es una desnutrición primaria, ya proteica, y el marasmo, que es una desnutrición primaria calórica. ¿Ya? Entonces, nosotros ya como una especie de conocimiento acá, podemos decir de que estos niños que ustedes están viendo acá son niños que están presentando kwashiorkor. ¿Por qué? Porque ellos lo que ustedes ven acá en el abdomen es un edema, pero un edema por falta de una proteína. Y ese edema por falta de una proteína ya se debe necesariamente a la disminución de albúmina. El hígado no está formando albúmina. Entonces, y ahí se está presentando el edema. Tenemos de que la idea que un agente etiológico es el responsable de la enfermedad, generalmente, viendo la historia de la etiología de la enfermedad, esto se llegó a demostrar a través del estudio de las infecciones, ¿ya? Y, por ejemplo, se sabe que la presencia de esta lesión vesicular, el origen es uno solo, que viene a ser el virus herpes simple tipo 1. Entonces, nosotros podemos decir de que hay enfermedades que son monogénicas, ¿ya? Que la causa es una sola, ¿ya? Pero lamentablemente, no todas las enfermedades tienen una sola causa. Hay enfermedades que son poligénicas, que tienen varios factores que intervienen en la causa de la enfermedad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de la sífilis,
Ya sabemos que la causa es única, que es el treponema pálido. Ya, generalmente las enfermedades infecciosas, la causa es ya una sola, un agente etiológico. Pero la mayor parte no ocurre eso, ya la mayor parte son poligénicas. Por ejemplo, nosotros podemos decir de que los trastornos más frecuentes, como son la aterosclerosis, como son el cáncer, resultan siendo multifactoriales o poligénicas, ¿ya? Que se producen por por diversos factores, ya uno de ellos es el factor nutricional, otro de ellos de que tenga a la vez otra enfermedad sistémica ya de compromiso como es la diabetes o que tenga otro problema como la hipercolesterolemia, entonces va a traer problemas a nivel de la pared de las arterias. Y también va a intervenir el factor de susceptibilidad. Muchas veces aquel paciente que hace aterosclerosis es porque el papá, la mamá también ha sufrido ya esta enfermedad. Y además porque tiene ya un mal hábito de nutrición o a lo mejor es un paciente que tiene una predisposición por el grado de obesidad que tiene. Entonces, hay cierta susceptibilidad a nivel genético, ¿ya? Entonces, también se han llegado a encontrar, por ejemplo, que la obesidad severa que a veces se presenta en ciertas personas obedece a una susceptibilidad heredada. ¿Ya? Es por eso que muchas veces vemos familias en el cual el papá tiene obesidad y los niños también tienen obesidad. Entonces, ¿por qué? Porque existen estas susceptibilidades a nivel genético. ¿Ya? En esta imagen que ustedes están viendo acá, podemos ver la presencia de un sarcoma a nivel mandibular. Entonces, hay estudios que han demostrado que para que se presente el sarcoma a nivel de los huesos, también hay una susceptibilidad genética. Entonces, la susceptibilidad genética también resulta siendo parte de las etiologías de algunas enfermedades. Muy bien, ya hemos hablado acerca de la etiología como parte de la enfermedad. Otro de las partes que tiene la patología viene a ser la patogenia, ¿ya? Que viene a ser un conjunto de pasos que ocurren durante el desarrollo de la enfermedad. Por ejemplo, cuando nosotros analizamos cómo se da el curso del herpes labial, vamos a ver que tiene ya pasos que se van a ir dando poco a poco en el desarrollo de la enfermedad. ¿Ya? Por ejemplo, la fase del herpes labial es de que primero en la zona donde va a aparecer la lesión hay una fase de hormigueo, ya hay una molestia a ese nivel de la mucosa labial. Y luego recién aparece la ampolla, que viene a ser llamada también la fase de la ampolla. Y luego esta ampolla drena, se rompe. Esta fase de drenaje es la fase más contagiosa que tiene el herpes labial. Acá se van a liberar millones de virus y es ahí donde se va a contagiar la enfermedad. Una vez que se ha drenado, en esta zona se forma una costra, ¿ya? Esta costra se va a ir desprendiendo, ¿ya? Y cuando se desprende, se forma otra costra más pequeña. Esta segunda costra se desprende y se forma una tercera costra mucho más pequeña, ¿ya? Entonces, y acá ya se da la fase de curación. Entonces, así como analizamos los pasos a través del cual se está dando la enfermedad del herpes labial, eso viene a ser la patogenia de toda enfermedad. Entonces, conforme se va dando la enfermedad, van a existir alteraciones, alteraciones estructurales, funcionales, que son específicas y características de la enfermedad.
Entonces nosotros podemos sacar como una conclusión que mientras que la etiología se relaciona con por qué aparece la enfermedad, la patogenia busca describir cómo es que se desarrolla la enfermedad. Acá tenemos, ya, este es un ejemplo, lo coloco porque es uno de los ejemplos que aparece dentro del libro de Robin, como les había mencionado, la fibrosis quística. Para que aparezca la fibrosis quística es porque hay una mutación en un gen que va a codificar un canal ya de la salida de cloro, un canal clorhídrico que se encuentra a nivel de la membrana celular, ¿ya? De tal manera que la fibrosis quística se va a presentar cuando hay una falla en este canal, ¿ya? Transmembrana. ¿Y para qué sirve el cloro? ¿Para qué necesitamos el cloro a nivel de ciertos epitelios? Para que se dé la función mucociliar a nivel de las vías aéreas, por ejemplo, a nivel de las vías respiratorias, de tal manera que si este canal ya regulador de conductancia transmembrana está fallando, no va a salir el cloro, no va a haber una buena función mucociliar a nivel de las vías respiratorias y por lo tanto ahí es cuando se van a presentar las sintomatologías importantes de la fibrosis quística, como son las bronquiectasias. Pero la fibrosis quística primariamente afecta el sistema respiratorio, pero después van a aparecer problemas en otros órganos, como son el páncreas, como son el hígado, como son las glándulas sudoríparas también. Entonces, nosotros vemos que así es como se da la patogenia, ¿ya? Los cambios paso a paso que está provocando la enfermedad. Podemos considerar, por ejemplo, ya que cuando se sospecha de una tumoración maligna a nivel de las glándulas mamarias, ya fenotípicamente pareciera que todos los tipos de cáncer de la glándula mamaria son iguales, pareciera, ya. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Que internamente hay diferentes cambios morfológicos en los diferentes tipos de cáncer de mama. ¿Ya? Nosotros podemos ver de que el cáncer de mama puede ser un carcinoma lobular, puede ser un carcinoma de conducto, un carcinoma ductal, puede ser una enfermedad de Payet, ¿ya? O un carcinoma de origen inflamatorio. Entonces, pero todo fenotípicamente van a aparecer lo mismo, ¿ya? Entonces, para poder llegar a determinar exactamente de qué tipo se trata, la patología tiene que utilizar estrategias técnicas importantes, ¿ya? Para tratar de ver cuáles son los cambios morfológicos y las alteraciones químicas que se están dando a nivel de este tejido. Entonces, en las enfermedades nosotros vemos de que hay cambios morfológicos, que son las alteraciones estructurales de tejidos o células que caracterizan a una enfermedad y que van a permitir que a través de estos cambios nosotros podamos diagnosticar ya un proceso causal de la enfermedad. Entonces, para esto se han diseñado varias estrategias de diagnóstico. ¿Ya? Una de esas estrategias ya de diagnóstico viene a ser el uso de micromatrices de ADN. Es una herramienta bastante utilizada para determinar si el ADN de una persona en particular tiene algún tipo de mutación. ¿Ya? En el caso ya de esta técnica, las micromatrices de ADN se encuentran a nivel de ciertos dispositivos ya importantes como son, por ejemplo, un chip que consiste en una pequeña placa de vidrio cubierta en plástico donde se encuentran las partículas de ADN para poder hacer el diagnóstico si es que hay algún tipo de mutación.
Cada vez que hay una enfermedad, hay un desequilibrio, podemos considerarlo así, en la cual la célula que normalmente está en un equilibrio interno, que viene a ser la homeostasis, puede alterarse esta homeostasis. Y esta alteración puede ser ya, y va a depender mucho de la causa que va a provocar este tipo de desequilibrio. Puede haber un estrés, un mínimo estrés, y la célula se puede adaptar a ese estrés. Por ejemplo, una persona que de la noche a la mañana dice, hoy día voy a ir al gimnasio. Y se va al gimnasio y comienza a levantar pesas, de tal manera que estas células musculares que nunca han estado acostumbradas, ahora van a tener que adaptarse a ese estrés porque va a estar 1 hora o 2 horas en el gimnasio esta persona y van a tener que adaptarse a este estrés. Entonces, la adaptación viene a ser ya también un cambio que se va a dar a nivel celular. Pero a veces existen ciertos estímulos que dañan a la célula. Entonces, cuando ya hay un daño de la célula, nosotros estamos viendo las lesiones celulares. Y las lesiones celulares va a depender mucho del estímulo. Si el estímulo no es muy agresivo, ¿ya? Si el estímulo es leve, si el estímulo es temporal, la lesión celular ya puede retornar para que se transforme en una célula normal. De tal manera que aquí estamos hablando de que hay lesiones celulares que son reversibles. Pero si nosotros tenemos un estímulo que es muy agresivo, muy severo, que es progresivo, entonces la lesión celular ya en ese caso ya no va a retornar a ser una célula normal. Generalmente esa lesión celular va a llevar a la muerte celular, ¿ya? Y esas lesiones celulares son lesiones celulares irreversibles, ¿ya? Entonces, ahí nosotros vemos que vamos a provocar de que la célula sufra necrosis, ¿ya? O que bien tenga una muerte celular programada, como se denomina, a la apoptosis. Entonces, así nosotros podemos observar este tipo de eventos que se pueden dar cuando se altera la homeostasis en una célula normal. Entonces acá podemos observar un ejemplo ya con relación a las adaptaciones. Yo tengo acá una célula normal, por ejemplo, del corazón, una fibra miocárdica que está normal, pero si tenemos un paciente que sufre de hipertensión y que ya tiene más de 5 años de hipertenso, el corazón al sufrir de hipertensión va a ser mayor fuerza de contracción, mayor sístole, de tal manera que las fibras musculares cardíacas van a terminar haciendo un crecimiento, ¿ya? Van a aumentar de tamaño, ¿ya? Y a esto se le denomina una hipertrofia, ¿ya? Y esta hipertrofia se va a traducir en el aumento de tamaño que tiene el ventrículo izquierdo. Es por eso que cuando se diagnostica hipertrofia ventricular izquierda, es porque este paciente ha tenido varios años de hipertensión. Entonces, esta es una de las adaptaciones que se pueden dar en este tipo de pacientes. Luego tenemos de que la fibra miocárdica también puede comenzar a tener daño, un daño, por ejemplo, en el caso de que comience a tener disminución de irrigación, de que la arteria coronaria comience a obstruirse con la presencia de ateromas. El que va a sufrir viene a ser el miocardio. No le va a llegar buena irrigación
no le va a llegar buena nutrición a esta fibra, de tal manera de que comienza a tener una lesión de modo reversible. Si se logra diagnosticar a tiempo a este paciente que tiene ese ateroma o esa obstrucción de las arterias coronarias, si es medicado a tiempo, esta lesión que es reversible puede otra vez recuperarse y volver a una célula del tamaño normal. Pero si esto no se da y va a continuar la isquemia a nivel del miocardio, la lesión celular se puede volver irreversible de tal manera que llega a una muerte celular. Entonces, esto es lo que se denomina como las adaptaciones y uno de los ejemplos viene a ser la hipertrofia a nivel de las fibras musculares cardíacas. Entonces nosotros podemos ver que el tipo de lesión reversible viene a ser la isquemia y la lesión irreversible viene a ser una necrosis ya, una necrosis coagulativa isquémica que se va a ir dando a nivel de las fibras musculares cardíacas. El grosor de la pared del ventrículo izquierdo normalmente está entre 1 a 1,5 centímetros. Pero cuando se da la hipertrofia ventricular izquierda en estos pacientes con hipertensión, el grosor puede ser mayor a 2 centímetros. Entonces, esto es lo que se presenta en estas situaciones. Otro de los ejemplos que podemos considerar como hipertrofia, ¿ya? Viene a ser lo que pasa a nivel del útero en la mujer gestante. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por los estrógenos, ¿ya? Van a darse dos eventos, ¿ya? En la mujer gestante a nivel del útero se van a dar dos eventos de adaptación. Uno de ellos que viene a ser la hipertrofia y otro que viene a ser la hiperplasia. Las fibras musculares lisas del útero, ¿ya? Normal, que son pequeñitas, son de forma fusiforme, y acá tenemos las fibras musculares lisas, ya en el útero cuando se encuentran en la fase de gestación. Entonces nosotros podemos considerar como conclusión de que la hipertrofia es el aumento del tamaño de las células, que provoca un incremento también del tamaño del órgano. Y esto hay que saberlo diferenciar con la hiperplasia, porque la hiperplasia viene a ser el aumento del número de las células, ¿ya? Van a haber mayor mitosis, va a haber mayor proliferación de las células diferenciadas, ¿ya? En el órgano que resulta afectado. Entonces, en la hipertrofia pura, no aparecen células nuevas, ¿ya? Sino que las células son más grandes, ¿ya? Y contienen, por lo tanto, una mayor cantidad de proteínas estructurales y organelos citoplasmáticos. Eso es lo que pasa en una hipertrofia, ¿ya?